Bienvenidos de nuevo. Vamos a trabajar en un nuevo video en el cual vamos a abordar el tema de sólidos y proyecciones, en el cual vamos a utilizar el concepto de integral doble que ya hemos estado trabajando en los videos previos para aprender, por ejemplo, a calcular el volumen de un sólido en tres dimensiones. Entonces, para poder llegarle a esa tarea, necesito en primera instancia recordarle algo que ya he mencionado en los videos previos. Recuerden que si yo tengo una función, si yo tengo una cierta función, esa función definida sobre una región, digamos que en este caso es una región R1, que es un subconjunto de R2 en R, con la característica que la imagen, el f de xy es mayor o igual que cero para todo x, y en la región, es decir, geométricamente esta condición lo que significa es que la gráfica de la superficie está por arriba del plano XY. Entonces, si pasa eso, podemos hablar de un sólido que se me está formando en donde la base es justamente R1 y el techo, o sea, la parte superior del sólido, me lo forma la superficie. Entonces es un sólido techado por la superficie F. Ok, entonces, en ese caso particular, les decía en los videos previos que si yo calculo la integral doble sobre la región R1 de la función F, en el caso particular que esa función F sea mayor o igual que cero en la región de integración. Entonces, esta integral doble, específicamente, esa integral doble me da el volumen del sólido. ¿Ok? Es el volumen del sólido. Aquí esto es un sólido que estoy llamando Q, entonces esto daría el el volumen del sólido. Bien, entonces, vamos a aplicar ese conocimiento justamente para aprender a calcular el volumen del sólido. Ok, para eso, primero tenemos que aprender el concepto de lo que es una proyección. El concepto de lo que es una proyección es bastante conocido por ustedes en caso que hayan llevado, por ejemplo, algún curso de dibujo técnico. De lo que vamos a hablar aquí es de la proyección ortogonal. En primera instancia, la proyección ortogonal de un punto. Entonces, suponga que usted tiene un punto P. Uh-huh. Entonces, decir que yo que voy a proyectar a P ortogonalmente sobre el plano XY, lo que quiere decir es que yo voy a bajar un segmento donde ese segmento tiene que ser perpendicular al plano XY. Eso es la proyección ortogonal, lo cual quiere decir entonces que este punto que está aquí abajo es la proyección del punto P y este, dicho de otra manera, es el punto que minimiza la distancia del punto P al plano XY. Es la distancia más corta. Eso es lo que vamos a llamar la proyección ortogonal. En este caso particular estoy haciendo la proyección ortogonal en XY. Yo también podría pensar que me llevo la proyección ortogonal más bien al plano YZ o bien que me vengo haciendo la proyección ortogonal hacia el plano XZ más bien. Esos casos, pero es el mismo punto, ¿verdad? Entonces, de hecho, aquí ¿qué es lo que se me va a cerrar? Lo que se me va a cerrar es una especie como de cajita, una especie de cajita, con la característica entonces que este punto que está aquí sería la proyección ortogonal más bien en YZ y este que está aquí sería la proyección ortogonal en XZ. Entonces ahí usted ven el mismo punto proyectado en los tres planos. De hecho, en la figura de la derecha son las otras dos combinaciones que les acabo de mencionar. Entonces, cuando vamos a hablar de proyecciones, lo primero que tenemos que hablar es de la proyección de un punto, que es lo que acabo de hacer. Ahora, teniendo lo que es la proyección de un punto, vamos a llevarlo a la proyección de una superficie. Entonces, la proyección de ortogonal de una superficie sería la proyección de todos sus puntos. Les pongo aquí estas tres imágenes que ustedes ven en pantalla. Las tres representan la misma superficie. Es la misma superficie, nada más que dependiendo la figura, tengo las tres posibles proyecciones en los diferentes planos canónicos. Por ejemplo, acá es la proyección en XY.
Esa es la proyección en XY. Es esta región azul, es la proyección en XY. Esta que está aquí sería la proyección en XZ de la superficie S. Y aquí tengo la proyección en YZ de la superficie S. ¿Ok? Entonces, la proyección de una superficie está compuesta por la proyección de todos sus puntos. ¿Ok? Entonces, aquí yo tengo infinitos puntos y cada uno de ellos se estaría proyectando se estaría proyectando en el piso. Y cuando hago eso, cuando hago la proyección de todos los puntos, pues se me forma esa figura que es la que vamos a llamar la proyección, la región de proyección en el plano XY. Y así consecutivamente para los otros casos. Voy a agarrar este concepto que acabo de explicar de proyección de una superficie y lo voy a llevar a un ejemplo un poco diferente. Vamos a considerar la superficie. Vea que es superficie, estoy diciendo aquí superficie, ¿ok? La superficie de ecuación x a la 2 más y a la 2 igual a 1. Por el conocimiento de superficies cilíndricas que usted tiene, usted sabe que esto es un cilindro que se estira a lo largo del eje Z con la característica que la traza principal, que es en el plano XY, es un círculo centrado en el origen y de radio 1. Entonces, justamente aquí lo que tengo es dibujado, aquí lo que tengo es dibujada esa superficie. En particular aquí en el piso, le estoy resaltando con un color como morado la traza principal. Esa sería la traza principal. Y luego el cilindro se estira tanto hacia la parte positiva del eje Z como hacia la parte negativa. Entonces, estamos claros que, por ejemplo, esto es una superficie que es como un tubito de los de papel higiénico o de los de toallas de cocina, ¿verdad? Esa es la superficie, no es relleno. Como un tubito de los de papel higiénico no es relleno por dentro, ¿verdad? Es solo la superficie. Bueno, esto es una superficie con esa connotación. Entonces, pensemos por un momento, como la superficie es infinita, pero por ejemplo, pensemos que lo que estoy dibujando es el pedacito de la superficie nada más acotado de 0 a 4. ¿Ok? Acotado de 0 a 4, nada más. ¿Ok? Entonces ya no es todo el tubo infinito, sino solo de 0 a 4. Ok, si yo le digo a usted que me agarre esa superficie y que me la proyecte en el piso, entonces no solo, lo que va a pasar aquí no solo le pasa a esta superficie, sino que le pasa a todas las superficies cilíndricas. Cuando usted proyecta una superficie cilíndrica sobre su plano principal, el plano principal es el plano de donde la superficie sale. Como en este caso es x a la 2 más y a la 2 igual a 1, entonces esa superficie está saliendo del piso, ¿verdad? Está saliendo del plano XY. Entonces, la superficie cilíndrica siempre cuando yo la proyecto sobre su plano principal, lo que me da es la traza principal. Entonces, la proyección de este cilindro en el piso sería simplemente ese borde morado, sin relleno. O sea, no se vale que usted me diga que rellene, porque recuerde que eso es un tubito que por dentro está hueco. Entonces, cuando yo lo agarro y lo aplasto ortogonalmente contra el piso, la proyección lo que me va a dar es simplemente el borde. Entonces, quiere decir que la proyección de esta superficie cilíndrica en el piso no me da una región, sino que simplemente lo que me da es una curva, que en este caso sería una circunferencia. Ajá. Ya eso es una diferencia con respecto a los ejemplos de arriba, porque en el ejemplo de arriba, en los tres casos, en los tres casos, lo que me quedó fue una región de proyección, una región. En cambio, abajo no me queda una región. Lo que me está quedando es simplemente una curva que sería el borde. Sería una circunferencia de radio 1 en el piso. Eso, obviamente, si yo la estoy proyectando más bien en XY, que es lo que les apunté por acá. Si yo la proyecto en XY, lo que queda es una curva nada más. En cambio, si yo proyecto, aquí les dibujé las otras dos. Si yo proyecto este cilindro en el plano
YZ, que es lo que tengo aquí a la izquierda, o en el plano XZ, la proyección, que sería como generarle un corte transversal a esto, sería como hacer un corte en esta línea, una cosa así, ¿ok? Entonces, la proyección de la superficie, lo que genera ahora sí en los otros dos planos, serían regiones. Ahí sí son regiones y específicamente serían regiones rectangulares. Entonces hay que tener mucho cuidado porque dependiendo del contexto, dependiendo del tema donde yo esté, si yo proyecto una superficie, dependiendo de donde yo la proyecte, la proyección podría lucir muy diferente. En este caso es una curva, ajá, abajo ya son regiones de proyección y cosas por el estilo. Por ejemplo, en un video que viene más adelante vamos a aprender un tema que se llama integrales de superficie. Entonces vamos a aprender a calcular integrales sobre una superficie específicamente. Entonces, cuando uno integra sobre una superficie, tiene que tener demasiado cuidado de que la superficie se proyecte en donde quede una región de integración, una región de integración, una región de proyección. Por ejemplo, una superficie como esta, uno estaría obligado a proyectarla ya sea en YZ o proyectarla en XZ, que es donde tiene una región de, donde podría tener eventualmente una región de integración. En cambio, aquí no hay una región, aquí simplemente la proyección es una curva. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es una dificultad que experimentaremos y que les voy a recordar más adelante en otro video. Por el momento, nos vamos a dedicar a trabajar con sólidos. Y los sólidos sí son rellenos, no es como esta cascarita que estaba pensando aquí, sino que tendría que yo agarrar esta figurita, este cilindro y ya rellenarlo, o sea, pensar que él ya no es un tubo hueco, sino que es como un pedacito de un palo de escoba. Él está completamente relleno de madera o cosas por el estilo. Entonces, si esto ya no es la cascarita, sino que estuviera relleno, entonces ahora la proyección sí sería la región circular. Ok, entonces esa es la ventaja de los sólidos, que como los sólidos son completamente rellenitos, o sea, son figuras rellenas en tres dimensiones, entonces los sólidos siempre que se proyectan en los tres planos, en XZ, en YZ y en XY, la proyección siempre da una región, ¿ok? Siempre da una región porque es una figura completamente rellenita. Bien, dicho eso, les muestro otro ejemplo de otra superficie cilíndrica. Vea que esto es una superficie cilíndrica que es z igual a 4 menos x cuadrado. Es una superficie cilíndrica compuesta por parábolas cuya traza principal está en el plano XZ. De hecho, la traza principal es esta parábola que le estoy pintando en verde, donde esa traza principal es z igual a 4 menos x al cuadrado dibujada en el plano y igual 0. Esa sería la traza principal. Entonces, la superficie de esa z igual a 4 menos x cuadrado la estoy como atajando con este plano. Hay un cierto plano que va a tener, que es perpendicular al piso, que me está sirviendo. La ecuación es irrelevante de ese plano. Se puede sacar, pero es irrelevante. Simplemente es para que me detenga la superficie, porque si no, la superficie se me vendría infinito, ¿no? El plano me la está deteniendo ahí. Entonces, si esa superficie yo la agarro y la trato de proyectar sobre su plano principal, hablo de plano principal porque es una superficie cilíndrica. Entonces, la proyección, pues entonces lo que va a hacer es que toda la superficie se devuelva sobre su traza principal. Por lo tanto, para esa superficie en el plano XZ, la proyección no da una región, daría solamente la traza principal, justamente como se los estoy mostrando en esta figura de abajo. ¿Ves? Ahí le estoy mostrando la proyección de la superficie en XZ. Es una curva, no hay región de proyección. En cambio, si yo agarro exactamente la misma superficie y la proyecto más bien en el piso, ahí está la proyección ya en el piso, ya lo que queda es una cierta región bidimensional, que en este caso sería un trapecio, es una región trapezoidal, y en la derecha puede ver más bien la proyección de la misma superficie, pero ahora en el plano YZ, ahora en el plano YZ más bien, ¿ok?
Entonces, por favor, tengan mucho cuidado con eso. Como les digo, este tipo de detalle no lo vamos a tener en el tema que estamos. Sin embargo, lo estoy mencionando porque estamos hablando de proyecciones en general. Me refiero específicamente a proyectar una superficie. Nosotros acá no vamos a estar proyectando superficies en este tema. Lo que vamos a hacer es proyectar un sólido completo. Y los sólidos completos, las regiones de proyección, o sea, siempre son regiones de proyección, no curvas, cuando estamos hablando de sólidos. Ok. Entonces, dicho eso, vamos a hablar un momento de cómo se calcularía el volumen de un sólido. Entonces, vamos a pensar cómo se calcularía el volumen de un sólido y luego entonces ya podemos dedicarnos a hacer ejemplos concretos de cómo se calcularía el volumen de un sólido. Entonces, por ejemplo, pensemos que tenemos un sólido como el que se muestra aquí en la figura. Ese sólido, entonces el primer paso que usted debería hacer cuando va a calcular el volumen de un sólido es tomar la decisión de dónde proyectarlo. Si lo proyecto en XZ, en XY o en YZ. En dónde proyecto, en dónde conviene más proyectar, depende de ciertas cosas. Esas cosas se las voy a explicar en unos minutos para por el momento no meter mucha bulla a la explicación que estoy haciendo en este momento. Es decir, en unos minutos les voy a explicar cómo darme cuenta hacia dónde es que conviene más proyectar un sólido. Por el momento no nos vamos a complicar con eso. Por el momento simplemente vamos a suponer que el sólido lo estoy proyectando en XY y listo. Si yo lo proyecto en XY y ahorita hablamos qué hubiera pasado si lo proyecto en YZ o en XZ, o sea, ¿qué hay que hacer? Entonces, si yo proyecto en XY, entonces eso me obliga a identificar una cierta superficie aquí abajo, donde esta superficie sería, por así decirlo, como el piso de mi sólido. O sea, vamos a hablar de un piso y un techo para el sólido. Esta que está aquí abajo sería el piso, ¿ok? A lo largo del eje Z, entonces este sería como el techo. Entonces, después de haber decidido que voy a proyectar en XY, por algún motivo que todavía no sé, entonces tengo que identificar cuál es la superficie que me da el piso y cuál es la que me da el techo. Y voy, identifico las respectivas ecuaciones, que aquí la estoy denotando de esta manera. ¿Ok? Esas son las dos respectivas ecuaciones. Sin embargo, aquí hay un mensaje implícito que les quiero hacer notar. Y es que cuando usted proyecta en XY, entonces tiene que despejar la variable Z. Es decir, tendría que despejar a Z en términos de X y Y. Si usted despeja perdón, si usted está proyectando en XY, lo que me está indicando es que va a ver a X y Y como las variables independientes. Es decir, va a ver a Z dependiendo de X y de Y, y eso le obliga a usted a despejar la Z en ambas ecuaciones, la que me da el piso y el techo del sólido. Como va a ver en unos segundos, si yo más bien proyectara en XZ, entonces despejaría la Y. Y si proyecto en YZ, despejaría la X. Y así consecutivamente. Es decir, hay que despejar la variable asociada a la variable dependiente. ¿Ok? A la variable dependiente. Entonces, dicho eso, yo quiero que note una completa lógica. Digamos que esta es la proyección en XY. Esta es la proyección en XY. Por lo que hemos aprendido en los videos de integrales, sabemos que esta primera integral, esta que le estoy encerrando, lo que me da es el volumen del sólido que está sentado en el piso y que llega desde el piso hasta la función f. O sea, es el volumen que va desde el piso hasta arriba, arriba completamente, porque eso fue lo que repasamos al inicio de la clase de hoy. Ajá, que si yo calculo una integral de una función positiva, la integral de esa función positiva, la integral doble, me da el volumen del sólido que sale desde el piso hasta llegar a la función que me está dando el techo. Entonces, regresando a donde estaba, en ese caso entonces esta primera integral me daría el volumen desde el suelo hasta la función que me daría el techo, que es la de arriba. Y esta segunda integral, cuyo argumento más bien es g, lo que me daría es el volumen del sólido que sale desde el piso hasta llegar a g, nada más, hasta llegar a g. Entonces,
es muy razonable que yo diga que el volumen del sólido que ando buscando sería la resta de esta integral con esta otra. Porque, le repito, la primera, permítame un segundo aquí, la primera me da el volumen desde el piso hasta arriba y la otra me da el volumen desde el piso hasta este aquí abajo. Entonces, si yo resto la diferencia de esa que genera esa resta, sería el volumen que queda aquí encerrado, el cual sería el volumen del sólido que ando buscando. Y bueno, entendiendo esto, esa resta de integrales, pues entonces esta resta de integrales por propiedades de la integral doble la puedo pegar como una sola integral. Y entonces, lo que usted aprende en esto que le acabo de explicar es que si usted quiere calcular el volumen de un sólido proyectando en XY, pues sería la integral doble de la función de arriba menos la función de abajo. Entonces, eso es todo. No hace falta estarlo haciendo como una resta de volúmenes. Eso era simplemente para que usted me lo entendiera, pero lo puede aplicar directamente a través de una sola integral. Y uno lo lee de esa manera en términos prácticos. Uno dice que la integral doble del techo menos el piso. ¿Ok? Esto es, entonces, este es el techo y este es el piso del sólido. Y listo. Esto que acabo de explicar lo podríamos llevar a las otras combinaciones. O sea, aquí yo me pregunto, ¿y cómo funcionan los otros casos? Idéntico, idéntico. Por ejemplo, suponga que usted está proyectando en XZ. Entonces, aquí tengo mi bendito sólido, un sólido Q, y yo lo proyecto en XZ por algún motivo. Lo proyecté en XZ. Entonces, si yo lo estoy proyectando en XZ, ahora tengo que analizar el sólido, lo que es el techo y el piso, a lo largo del eje Y. Y por lo tanto, identifico que a lo largo del eje Y, este sería como el techo y este que está aquí sería el piso, porque les repito, lo estoy analizando así, a lo largo del eje Y. Ahora, teniendo identificado quién es el techo y el piso, entonces voy y despejo la variable Y porque proyecté en XZ. Tanto en el techo como en el piso, ¿verdad? Despejo la variable Y. Y teniendo eso despejado, pues simplemente decimos que el volumen del sólido, se lo pongo aquí a la par, el volumen del sólido, eh, permítame que me traje esta etiqueta. Vamos a acomodarla donde estaba para que no me quede feo. Ahí está, ok. Entonces, ¿cuál sería el volumen del sólido? Sería lo mismo, es la integral doble sobre la proyección. Aquí está, la integral doble sobre la proyección del techo menos el piso. Siempre la misma lógica. Vea que aquí H2 es el techo y aquí H1 es el piso. Entonces es del techo menos el piso. Es la misma lógica. Y si yo aplico esa misma lógica para la última combinación que me hace falta discutir, pues sería si yo más bien estoy proyectando ¿dónde? Si más bien estoy proyectando en YZ. Aquí este sería mi sólido, el cual se supone que lo estoy proyectando en una región en YZ. Entonces, esta superficie que está aquí, esta, sería el techo, porque ahora lo estoy viendo es a lo largo del eje X. Ahora lo veo en la dirección de ese vector verde. Entonces, significa que este fulano que está aquí, esta que está aquí, sería el techo, es la que está más alejada. Y esta que está aquí, la que está más cerca, sería el piso. En cada una de esas superficies voy y despejo, tanto en el techo como en el piso, despejo la X porque estoy proyectando en YZ. Y finalmente, entonces, de la misma manera que pasó en los casos anteriores, ¿cuál va a ser el volumen de ese sólido? Sería la integral doble, otra vez, sobre la proyección del techo menos el piso. Es exactamente lo mismo. Siempre es la integral doble del techo menos el piso. Siempre. Bien. Entonces, hecho eso, vamos a pasar a hacer un ejemplo. Ok, entonces vamos a pasar a hacer un ejemplo específicamente. Vean este sólido. Este sólido en particular, eh, que ya me lo van a dar hecho, o sea, porque ya aquí
El objetivo en este momento no es como en los videos en algunos videos previos que yo me he puesto a dibujar el sólido desde cero y todo. En un ejemplo de este tipo, ya a mí el sólido deberían dármelo dibujado, porque el objetivo aquí es que yo aplique el conocimiento que tengo de integrales sobre ese sólido. Entonces, si observan la parte A de este ejercicio, dice que quieren que dibuje las proyecciones del sólido en YZ y en XZ. Debe indicar las ecuaciones de las curvas de proyección y además quieren que calcule el volumen del sólido. Ok, entonces voy a aprovechar este ejemplo que está súper fácil para contarle la respuesta a una duda muy particular. Una duda muy particular que tienen los estudiantes es, ¿cómo sé yo en cuál proyección es más fácil de proyectar para poder calcular un volumen? ¿O cuál es, por ejemplo, la más difícil? ¿Cómo sé yo eso? Entonces, la respuesta a esa pregunta es, analice el sólido poniéndole atención a las aristas que tenga el sólido que no estén en un plano canónico. Por ejemplo, este sólido tiene una arista aquí, una, dos, tres, cuatro, luego la de acá, cinco, la de acá atrás es seis, siete, ocho, nueve. Tiene nueve aristas ese sólido. Pero esas nueve aristas, solo hay una que no está en un plano canónico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, estas cuatro están completamente en XZ. Ok, perfecto. Esta de aquí, esta de aquí atrás y esta de aquí atrás están en YZ. Ok, estas y esta de aquí están en XY. La única arista que no está en un plano canónico es esta, es la única. Así que la decisión de dónde es más fácil proyectar se toma poniéndole atención a la o las aristas que no están en un plano canónico. En este ejercicio yo identifico que es solamente esa arista. Ok, ahora me pregunto, ¿esa arista quién es? Bueno, ¿cómo se forma esa arista? Esa arista se forma por la intersección de esta superficie que se viene abriendo para acá, es una superficie parabólica que se viene abriendo para acá, cuya ecuación está acá. Ajá. Es la intersección entre esa superficie y esta otra que subió aquí, que es un plano, o sea, es una curva de intersección entre una parábola, entre una superficie parabólica y un plano. Este plano que está acá. Como usted puede notar, las dos superficies que yo acabo de comentarle, tanto la superficie parabólica como la superficie plana, las dos son superficies cilíndricas, o sea, los dos son cilindros. Esto es un cilindro que sale de YZ y este es un cilindro que sale de XY. Entonces, tal y como les comenté en la introducción de este video, la ventaja de las superficies cilíndricas es que cuando usted las proyecta en su plano principal, ellas se terminan proyectando sobre su traza principal. Por lo tanto, la curva verde, si fuera por la superficie cilíndrica parabólica, se proyectaría encima de la traza principal, que es esa roja, ¿ok? Y ahora más bien, si le pongo atención más bien al plano, que es una superficie cilíndrica también, vea que solo tiene variables X y Y, entonces ese plano tomaría la curva verde y la proyectaría sobre su traza principal, que es este segmento. Entonces, si usted me pregunta a mí, profesor, este sólido, ¿dónde es más conveniente proyectarlo? Yo le diría, es conveniente proyectarlo en XY, o sea, en el piso, porque yo puse atención a la única arista que no está en un plano canónico y detecté que esa arista se proyecta fácilmente en el piso o en YZ.
Entonces, es ahí donde este sólido se comporta más sencillo de calcular su volumen, es donde se comporta más fácil de proyectar. ¿Dónde es más difícil de proyectar? Bueno, razone el complemento de lo que le acabo de explicar. Si esta curva verde se comporta sencilla, si la proyecto en YZ y en XY, entonces más bien esa curva verde se comportaría de manera complicada si lo llevo a XZ. Es decir, es en XZ donde la proyección es más difícil, ¿ok? Es donde es más difícil. Entonces, así, con un ejemplo tan sencillo como este, es como yo debo darme cuenta dónde es más sencillo proyectar un sólido, que por cierto, ya voy a pasar a realizarlo. Ok, por ejemplo, si ese sólido entonces yo lo proyecto, vamos a limpiarlo. Ya usted me entendió la idea, entonces vamos a limpiarlo. Si yo lo proyecto para YZ, si yo lo proyecto para allá en el fondo, entonces la proyección, ya le dije que la proyección de esta curva me va a quedar aquí. Y la región de proyección, porque el sólido está rellenito, la región de proyección del sólido es toda esta región que está aquí. Esta sería la proyección en YZ para ese sólido. Es esa del fondo. Sería la región de proyección en YZ. La región de proyección, que si usted quiere de manera muy rápida, podemos aprovechar que tenemos estos sistemitas aquí y dibujarlo para que nos quede bien ordenado. Pusimos por acá en 2, pusimos aquí en 4 y pues la región de proyección nos quedó una cosa como así, donde esta sería la región de proyección. Y esta, bueno, es que tras de eso no les he contado un detalle de lo bueno que es proyectar aprovechándome una superficie cilíndrica. Es que además de que me lo proyecta en su traza principal, que fue lo que les conté, no solo eso, sino que también le hereda la ecuación a la proyección. Entonces, si yo le digo a usted, esta parábola que está ahí, ¿qué ecuación tiene? Pues la parábola que está ahí en el fondo sería la parábola de ecuación y igual a 4 menos z cuadrado en x igual 0. ¿Sí o no? Esa sería la ecuación. O sea, automáticamente la superficie cilíndrica me ayudó a proyectar, pero no solo me ayudó a proyectar, sino que también me hereda su ecuación. Entonces, esas son las ventajas enormes de aprovecharse de las superficies cilíndricas, ¿ok? Entonces, usando esa proyección, vamos a calcular el volumen del sólido. Antes de hacer eso, lo primero que tienes que hacer es describirme la región a través de desigualdades, como le expliqué en el video previo. Recuerden que aquí es el 4 y aquí es el 2. Entonces yo voy a barrer esta región. Hay dos posibles formas de barrer esta región. Ponga mucha atención para no enredarle. Si la veo así, la estoy viendo como una simple z, porque lo que estoy haciendo es suponiendo que la variación constante de z es de 0 a 2. Entonces, barrer de esa manera es verlo como una simple z. Ok, solamente tendría un techo y un piso, porque vea que los vectores salen del eje y pegan contra la parábola verde. Eso es viéndolo como simple z. Si más bien yo la veo como simple y, sería más bien salir desde el eje y desde esta manera. Y resulta que entonces también termina siendo simple y, porque nótese que todos los vectores salen del mismo lugar, que es el eje y pegan contra la misma parábola. Así que esa región se puede ver como una simple y o se puede ver como una simple z. Es de las dos. Sin embargo, quiero contarle y póngale mucha atención lo que voy a decir, me conviene verla como una simple z, porque recuerde que si yo digo que la voy a ver como una simple z, significa que voy a ver a z como la variable independiente y despejo la y. En cambio, si yo digo que la veo como una simple y, tendría que despejar la z. Y si le pongo atención a la ecuación que tengo acá, vea que ya yo traigo gratis despejada la y. Entonces, si ya yo tengo despejada la y, ¿para qué me voy a complicar la vida? Me sirve verla tomando a la z como variable
independiente porque el despeje ya está hecho. Por lo tanto, me conviene verlo de esta manera. Anticipo una posible duda que usted podría tener en este momento. Usted podría decirme, profesor, pero si yo lo veo de otra manera, lo veo más bien como la simple Y, despejo la Z con raíces y me va a dar lo mismo. Sí, claro, le va a dar lo mismo, pero entonces ese despeje, usted ya le está metiendo una complicación a la integral, que le va a quedar con raíces, cosa que si lo ve así, no le van a quedar raíces. Es una cuestión, entonces, que los dos escenarios van a dar lo mismo, pero uno conviene más que el otro para tener cálculos más sencillos. Entonces la voy a ver como una simple z. Por lo tanto, la z varía de 0 a 2. La z varía de 0 a 2. Y la y la voy a ver como función de z. Y nótese que sale del eje, entonces saldría desde 0 y llegan hasta la parábola verde que es 4 menos z cuadrado. Esta sería la descripción a través de desigualdades de esta región. Entonces, ¿qué es lo que me decía el volumen? Si yo quiero calcular el volumen, recuerde que era la integral doble sobre la región de proyección, que en este caso estoy usando a YZ. Esa es la región de proyección. Y ahora lo que tendría que poner aquí es, permítame el abuso de ponérselo con palabras, pero bueno, para que se entienda, sería el techo menos el piso, con un diferencial de área. Este diferencial de área se va a llegar a convertir en algún momento en un dy de x, perdón, en un dy de z o un dz de y. Como lo estoy montando como una simple z, entonces yo sé que este diferencial se va a llegar a convertir en un dy de z porque lo estoy viendo como una simple z. Entonces ahora la pregunta para poder ya terminar el planteo es quién es el techo y quién es el piso. O sea, quién es quién. Entonces yo me voy a ir al sólido que tengo por acá y yo le digo, vea, si usted lo tiene, lo vuelvo a limpiar. Si usted lo tiene de esta manera y lo está analizando a lo largo del eje X, entonces esta cara que está aquí pegadita, esta cara sería el piso, que es el plano X igual 0, porque es el plano canónico. Recuerden que se ve a lo largo del eje Z, ¿verdad? Acabo de identificar quién es el piso. Y ahora el techo, que sería esta cara de acá. Esta cara de acá, que es esta cara plana completamente. Es esta cara plana. Este sería el techo en caso que estés proyectando en dónde. En donde estamos haciendo en este momento, que sería en YZ. Ese sería el techo. Entonces me voy a la ecuación del techo, que es esta, y qué variable tendría que despejar. Tendría que despejar la variable X porque yo proyecté en YZ. Recuerden que hace un rato les dije que si proyecto en YZ, se despeja la X. Despejando la X, me quedaría X igual a Y menos 8 dividido entre 2. Así que este es el techo y este es el piso. Por lo tanto, la resta de este menos esto es el argumento de la integral. La integral me quedaría entonces la integral doble sobre la región en YZ de mala memoria. Y menos 8. Aquí tengo un error. Por dicha me acabo de dar cuenta. No es Y menos 8. Es más bien 8 menos Y. Aquí es 8 menos Y entre 2. Ok. Entonces rectificando, aquí me quedaría 8 menos Y entre 2, restándole 0. Ok. Diferencial de área. Y por lo tanto, ahí estaríamos listos ya, porque esta integral se plantea con estas desigualdades. Entonces me quedaría la integral de 0 a 2 en z, de 0 hasta 4 menos z cuadrado, con argumento 8 menos y dividido entre 2 con diferenciales de y de z. Esta integral doble es la que me daría, es una de las que me da el volumen de ese sólido. Voy a aprovechar el mismo sólido para discutir
otras combinaciones y así como para que a usted le quede todavía más claro el asunto. Pensemos ahora, esto queda en el video, por lo tanto voy a limpiar acá, ¿verdad? Para estar reutilizando el sólido. Pensemos ahora qué hubiera pasado más bien si yo el sólido lo hubiera decidido proyectar en el piso. Recuerden que en el piso, más bien, esta trayectoria que era la que estaba, que fue la que me ayudó a tomar la decisión, llevármela al piso le caería encima de este segmento. Por lo tanto, es razonable que yo diga que la proyección en el piso es esta que estoy tratando de pintarle, que sería un trapecio. Esa es la proyección en el piso. Voy a irme al otro plano que tengo por acá y vamos a dibujarlo. Esto sería entonces, vamos a tener que poner un punto. Vamos a para que nos quede bien hecho en el 4. Queda por acá. Luego pongo otro también en el 4. Está por acá. Y se viene por acá, creo. Es en el 2. Sí. Entonces uso la herramienta de segmento para que nos quede bien bonito. Aquí me faltaron estos bordes. Ok. Pintamos la región, ¿verdad? Es una región, no basta dejar con el borde, hay que pintarla, porque es una región. Si usted la deja sin pintar, me estaría diciendo que la proyección es solo el borde, y eso no es cierto. Aquí estamos en 4, aquí estamos en 4, y de una vez acostúmbrese que de una vez póngame la ecuación. La ecuación de las que no son obvias, ¿verdad? Por ejemplo, los que son segmentos paralelos a los ejes, esos son ecuaciones obvias. Por ejemplo, una ecuación como esta es y igual 0, esta es x igual 0, esta es y igual 4, me explico. O sea, lo que son segmentos paralelos a los ejes, uno ni siquiera se complica. Hay que escribir de manera obligatoria las que no son paralelas a los ejes. Por ejemplo, este segmento que está aquí, de lo que les decía, que la ventaja de las superficies cilíndricas es que además de que me llevan la proyección trivialmente, me regalan de una vez la ecuación. Así que la ecuación de este segmento es exactamente y más 2x igual 8. O sea, sería de este segmentito sería y más 2x igual 8. Entonces esa es la superventaja de trabajar con superficies cilíndricas. Ok. Entonces, teniendo eso, voy a, cuando ya tengo la proyección, lo siguiente que voy a decir es en qué, o sea, cómo me sirve barrer esa proyección, cómo me conviene más. Entonces, por ejemplo, una proyección como esta, a mí no me conviene que usted la barra para acá, porque si yo la barro en la dirección, viéndola como una simple X, vea que ahí salgo del eje a un segmento, del eje a un segmento, pero cuando ya paso este punto, cambia. Ya ahora no es de eje a segmento, sino que es de eje al otro segmento. Entonces, como hay un cambio, quiere decir que si yo lo estuviera viendo como simple X, estaría obligado a cortar la región en dos. Hay que cortar la región en dos. Y eso es, sinceramente, es complicarse la vida, porque eso lo que quiere decir es que tendrías que montarme una integral para esta región y otra integral para esta otra. Entonces uno dice, ¿para qué se complica haciéndolo así? Cosa que estaría bueno, pero siempre hay que buscar la forma más sencilla. Entonces, en lugar de verlo de esa manera, como le acabo de comentar, ¿no les parece mucho más lógico venirnos como una simple Y? Porque como una simple Y, siempre vengo de eje a recta, de eje a recta, y siempre del eje a la misma recta. Entonces, esa región es lógico, es mucho más sencillo barrerla como una simple Y, por ese motivo que acabo de decirle. Entonces, la Y varía de 0 a 4 y la X la voy a ver como función de Y, saliendo desde 0, porque los vectores salieron desde el eje, hasta esta expresión que está aquí, a la cual habría que despejarle la Y, porque estoy viendo a X como función de, perdón, la X, porque estoy viendo a X como función de Y. El despeje de aquí de la X sería 8 menos Y
medios. Y listo. Entonces ya tengo descrita la región a través de desigualdades. ¿Qué es lo que seguiría? Hacer el análisis de quién es el techo y quién es el piso. Bajo el entendido que como estoy proyectando en XY, ahora más bien es el eje Z el que daría la altura. Y es la variable Z la que tendríamos que ir despejando. Entonces, si yo me vengo para acá, sólido de arriba, otra vez, el sólido está completamente sentado y me parece que es clarísimo que este es el piso. Me parece que es más que obvio. Y este es Z igual a 0. Entonces, este sería el piso. Y el techo, más bien es esta superficie que está arriba. Es esta superficie que está arriba. Este sería el techo. En el caso que yo estoy proyectando en el plano XY. Y ahora sí hay que tener mucho cuidado, porque vean que aquí, esta es la ecuación de esa superficie que me está dando el techo. Pero así como la tengo ahí, la que está despejada es la Y y no me conviene. ¿Por qué? Porque estoy viendo al proyectar abajo en XY, estoy viendo a Z como la variable dependiente. Así que eso me obliga a venir acá y despejar la Z. Si despejo la Z, me quedaría Z igual bueno, Z cuadrado igual a 4 menos Y. Y de ahí saco Z igual a más menos raíz de 4 menos Y. ¿Ok? Entonces de aquí razonas un momento y dice, bueno, ¿es Z igual a algo positivo o algo negativo? ¿Con cuál de los dos me quedo? Bueno, tomando en cuenta que estás trabajando en el primer octante donde Z es positivo, es mayor o igual que 0, entonces es la raíz positiva. Así que el techo sería Z igual a raíz de 4 menos Y. Y si ese es el techo, entonces recuerde que el argumento de la integral sería agarrar esto, el raíz de 4 menos Y, y restarle el piso, que sería 0. Entonces el argumento sería el raíz de 4 menos Y menos 0. Entonces, ¿cómo me quedaría la integral ya para calcular volumen? Tendría yo que el volumen sería la integral doble sobre esa región en XY, ajá, de el techo menos el piso, que sería el raíz de 4 menos Y menos 0, un diferencial de área. Y ahora, aplicando a esta específicamente estas desigualdades, me va a quedar la integral de 0 a 4, la integral de 0 hasta 8 menos Y entre 2, con argumento raíz de 4 menos Y los diferenciales de X de Y porque es una simple Y. Esta integral me da el volumen de ese sólido. Por lo tanto, esa integral y esta dan exactamente lo mismo. No hice el comentario hace rato, yo no estoy invirtiendo tiempo en el cálculo de esas integrales porque, bueno, en videos previos ya saqué el dato para explicarle cómo es que se calculan estas integrales, que es sacando el dato para, por ejemplo, la integral interior, la integro con respecto a Y, luego lo que me da la integro con respecto a X, se va haciendo el proceso de las integrales iteradas para ir calculándolas. ¿Ok? Entonces es bueno que usted esas integrales, pues algunas las practique a mano por una cuestión formativa, pero también le estimulo que aprenda a calcular estas integrales para ganar un poco de tiempo. Digamos, si el objetivo es que le digan a ustedes calcule nada más y no tiene que de pronto exhibir un procedimiento, entonces usted hace este planteo y el cálculo lo hace en algún programa. Entonces, en particular, le indico que puede usar Wolfram Alpha, que es bastante eh, de hecho, es de lo que es gratuito más eficiente que existe. Entonces, en línea utilizas Wolfram Alpha y puedes investigar poquitos segundos uno averigua cómo calcular integrales dobles en Wolfram Alpha. Le aconsejo que haga eso con tiempo para que esté bien ágil en hacer esos cálculos rápido. Aunque en el ejercicio no me lo están pidiendo. Por cierto, aquí decía calcule el volumen. Faltaría ir a calcular esas integrales, ¿verdad? Ya meterlas en un programilla y saber cuánto dan. O hacerlas a mano, no hay ningún problema. Voy a agarrar este mismo ejercicio y lo voy a tratar de extender para sacar una potencial duda que usted podría tener. Es, ¿qué hubiera pasado si yo me le meto a la proyección más complicada?
¿Qué pasa? Entonces voy a agarrar otra vez la pregunta. Voy a insertar por aquí una página. Vamos a pegarlo otra vez. Y adicionalmente voy a traerme un sistema de estos para tenerlo aquí a mano. Ok, si yo lo hubiera proyectado, si yo lo hubiera proyectado en XZ, ya supongo que está completamente claro que el asunto no es tan sencillo porque ya no hay una superficie cilíndrica que me lleve. Bueno, pero lo que sí me parece claro es que este puntito de acá se va a venir ortogonalmente para acá, ¿verdad? Le va a caer encima a quién? Le va a caer encima aquí, ¿ok? Y luego todos estos puntos intermedios se van a venir para acá. O sea, la proyección me va a quedar una cosa como así. Donde la a repintar todo el borde de la proyección para que quede bien claro para todos ustedes. Esto que lo estoy pintando en rojo, voy a borrarle esto para que no se confunda, es la proyección. Entonces, esta proyección tiene una diferencia. La voy a sombrear. Esta cara que está aquí, perdón, esa región que está ahí es cuando proyecto esta cara plana. Espero que eso quede claro. Cuando yo agarro esta cara plana y me la traigo para acá, se va a proyectar ahí. Y cuando agarro esta cara que es parabólica y la proyecto para allá, me va a caer en esta otra región que le voy a pintar con otro color. Entonces, vean cómo se podría considerablemente complicar un ejercicio como este, porque resulta que en las proyecciones anteriores, resulta que yo solamente tuve un techo y un piso en las dos proyecciones anteriores. O sea, el sólido siempre fue consistente en tener solo un piso y un techo. En cambio, aquí el haber proyectado esta curva de esa manera me generó que la región de integración se me cortara. Y cuando a usted le queda una región de integración cortada, o sea, con alguna curva intermedio, lo que significa ese corte interior es que tenés que partir en subregiones. Y eso lo que quiere decir en términos prácticos es que en cada subregión el techo o cambió de, perdón, el sólido cambió o de techo o cambió de piso. En este caso, como el sólido está completamente pegado en XZ, o sea, el plano canónico, significa que el sólido tiene un único techo. Perdón, lo dije mal, un único piso, porque él está completamente pegado en XZ. Pero él, cuando hago análisis de techo, uno ve que aquí, por ejemplo, me vengo a lo largo del eje Y en esta parte, si yo me vengo, el techo sería pegar contra el plano. En cambio, en esta parte, cuando yo me vengo paralelo al eje Y, inmediatamente pego contra esta otra superficie. O sea, hay un cambio en el techo del sólido. ¿Ok? Ahora no significa que no se pueda resolver. De hecho, voy a plantear las integrales necesarias para calcular ese volumen. Y van a dar lo mismo, pero yo espero que a usted le vaya quedando claro que es muchísimo más complicado. Entonces, eso es como un estímulo para usted para que a los sólidos tenga mucho cuidado de primero, antes de ponerse a resolverlos, primero decidir bien dónde conviene proyectar, porque si no, se te podría complicar un montón. Ok, entonces ahí tengo la proyección que me la voy a traer para acá abajo, donde he estado trabajando. Vamos a ver, es 4 y 2. Entonces, aquí sería 2, aquí sería 4. Tiremos los segmentos correspondientes para que nos quede bien hechito. De aquí a aquí. Y aquí una cosilla como así. Ajá. Y me faltaron, perdón, me faltaron este segmento de aquí y este segmento de aquí. Me falta también pintar. Digamos que esta es una de las regioncitas y esta es la otra. Claro, me falta algo importante.
súper importante, me falta. Vean que aquí hay muchos segmentos que son paralelos a los ejes. Entonces ya les dije que los segmentos paralelos a los ejes no es necesario estarse complicando con ellos. En el sentido que no hace falta estar poniendo que usted me diga, este z igual 0, este z igual 2, este es x igual 4. O sea, no hace falta. Los que sí son indispensables son los que no son segmentos paralelos a los ejes. Por ejemplo, esta curva que está ahí, hay que poner cuál es su ecuación. Y aquí usted va a aprender algo nuevo, así que preste muchísima atención. Usted va a aprender algo nuevo. Esta bendita curva, esa bendita curva, que parece una parábola, esa bendita curva es la proyección de esta que está aquí, desde un inicio, ¿verdad? Cuando yo agarré esa y me la traje, entonces ella se va proyectando aquí. Es la proyección de esa curva verde. El detalle, de hecho, esas líneas que acabo de hacer ayudan todavía más a ver el efecto del por qué es que se proyecta ahí, ¿verdad? Entonces, el detalle es que hace ratos, en los ejercicios en el procedimiento anterior, la curva que yo puse en la proyección la heredé, de las superficies, de una de las superficies cilíndricas. Aquí la heredé de la superficie parabólica y aquí la heredé de la superficie plana. El problema es que en este ejercicio yo me estoy yendo al plano donde no hay una superficie cilíndrica saliendo. Entonces, cuando a usted le pasa eso, la única forma de averiguar la ecuación de la proyección es, es montar un sistema de ecuaciones entre las superficies, que serían las superficies y igual a 4 menos z cuadrado, contra y más 2x igual 8. ¿Ok? Este sistema. Y ese sistema, ahora lo que vas a hacer es eliminarme la variable que no corresponde al plano donde estás proyectando. Si aquí estoy proyectando en XZ, significa que la variable que no corresponde es la Y. Así que agarro de aquí y elimino la Y. Eliminar la Y me queda 4 menos Z cuadrado igual a 8 menos 2X, lo cual simplifica. La podemos escribir mucho más bonita como 2X es igual a 4 más Z cuadrado, ¿verdad? 2X, si voy bien, 2X es igual a 4, ajá, perfecto. Ok, pues resulta que esto que está acá es la ecuación de la proyección en el plano y igual a 0. Esta es la ecuación de la proyección. Así que así es como se determina la ecuación de la proyección cuando estás en el plano al cual las superficies cilíndricas no van. Entonces, como ellas no van, necesito hacerlo a través de una intersección de las superficies. Y para ello hay que montar un sistema de ecuaciones y se elimina la variable que no corresponde al plano. Entonces, significa que es esta la ecuación que necesito. Es 2x igual a 4 más z cuadrado. Esta que está aquí es 2x igual a 4 más z cuadrado. Eso es. Bien. Hecho eso, entonces voy a denotar, ya tengo la ecuación correspondiente. A esta le voy a llamar R1 y a esta le voy a llamar R2. R1 es una región que usted la puede barrer como quiera, en el sentido que si quiero la barro para arriba, porque siempre sale del eje a la parábola, entonces no hay ningún problema, no hay cambio. O bien la barro en esta dirección, en la dirección viniéndose paralelo al eje X, y tampoco hay cambio, porque ahora es de parábola a un segmento. Entonces significa eso que la región R1 es muy bonita. Es tanto simple X como simple Z. Sin embargo, aprovecho para pasarme un momento a R2 y decirle en R2 tenga cuidado. Porque si en R2
Yo me voy paralelo al eje Z. Vea que en esta parte, vea el segmento que está saliendo ahí, pongan mucha atención. En esta partecita, en esta parte voy de parábola a segmento, de parábola a segmento, de parábola a segmento. Pero cuando yo paso por este punto, ya ahora es de eje a segmento, hay un cambio. Así que la región R2 no me conviene analizarla así como acabo de apuntar esos vectores. La región R2 estoy obligado no, pero me conviene más porque si decido hacerla como la acabo de hacer, tendría que volverla a partir en dos regiones más. Entonces, no es la idea de tener ese montón de regiones. Lo conveniente en este más bien es venirme ¿qué? Venirme más bien a lo largo del eje X. Es decir, R1 usted lo puede ver como quiera, pero R2 conviene verla como una simple Z, para no tener que volver a partir. ¿Ok? Entonces me sirve verle como una simple Z, donde este es el 2. Por lo tanto, para R2, el Z estaría variando de 0 a 2. Y el X, que lo tengo que ver como función de Z, variaría desde 0, porque estoy saliendo desde el eje, estos vectores azules, y llego a pegar a la parábola. Y en la parábola aquí tengo su ecuación, a la cual hay que despejarle la X. Fácilmente se ve que es 4 más z cuadrado entre 2. Entonces iría desde 0 hasta 4 más z cuadrado entre 2. Y esta sería la descripción de R2. Y ahora usted puede decirme, ¿y R1? Y me dice, bueno, pues como R1 se podía hacer en el orden que quisieras, lo voy a hacer en el mismo orden que acabo de hacer R2. Voy a hacerlo para acá, aunque no es obligatorio, pero lo voy a hacer para acá. En cuyo caso entonces, R1, se lo voy a poner aquí a la par, la voy a ver también como una simple Z. Y resulta que entonces el Z también varía de 0 a 2. Porque aquí estoy viendo que estoy metido en la misma franja, ¿verdad? Las dos regiones están metidas en la misma franja, que es la franja para efectos del eje Z de 0 a 2. La diferencia es que en R2 veníamos desde el eje hasta la parábola. Ahora más bien es desde la parábola hasta un segmento. ¿Cuál es ese segmento? El segmento X. Este que está aquí es el segmento X igual 4. X igual 4. Entonces, eso significaría que en R1 el Z varía de 0 a 2 y la X, que estoy viéndola como función de Z, variaría desde la parábola que es 4 más Z cuadrado entre 2 hasta X igual 4. Esta sería la descripción de la otra región, de R1. Y ahora lo que tengo que hacer es montar una integral para cada región. O sea, no hay forma de usar solo una integral en esta proyección. Por fuerza hay que usar como mínimo dos integrales. Digo como mínimo, porque si uno se pone muy complicado a barrer R2, había que volverla a cortar. Entonces, en el momento que la vuelves a cortar, genera otra región más. Entonces, esta es como la salida más, o sea, de menos cálculos. Ahora sí, si voy a montar el volumen, voy a trabajar primero con R2, que es la que tengo aquí más cerca. Entonces, sería de 0 a 2 en Z. Y desde 0 hasta 4 más z cuadrado es la ventaja de tener esas desigualdades, porque las integrales las estoy montando directamente de acá. Entonces, vamos a correr esto para no estar tan tallado. ¿Ok? Y corremos esto un poquito entonces. Entonces, lo que me hace falta simplemente es poner aquí techo menos el piso. Bien, techo menos el piso para efectos de la región R2. Estoy en R2 primero. Recuerda que R2 es la de aquí. Si yo me voy al sólido, si me voy al sólido, en el sólido, en R2 estoy aquí. Y ya yo dije que ahí el sólido está completamente pegado. Y entonces, estar pegado significa que el piso sería el plano canónico, que es y igual a 0. Y cuando me vengo, pego contra el techo, que sería la superficie de esta parabólica, que es y igual a 4 menos z cuadrado, la cual hay que despejarle la variable y,
porque estoy proyectando en XZ, pero de manera gratuita, este sería el techo. Tiene la Y despejada. Entonces, si yo hago techo menos piso, o sea, 4 menos z cuadrado, le resto el 0, queda 4 menos z cuadrado. Significa que el argumento de esta primera integral sería simplemente 4 menos z cuadrado. Y por lo tanto no había necesidad de correrse tanto. Ahora, más, paso a la otra, que sería la integral de 0 a 2. La integral de 4 más z cuadrado entre 2 hasta 4 de techo menos piso y con diferenciales de x de z. Entonces, ahora estoy en la región R1. En la región R1, que era la de acá, el sólido está completamente pegado. Así que sigue siendo aquí, sigue siendo y igual 0. Ahí sigue siendo y igual 0. Pero ahora más bien, cuando yo me vengo, pego contra quién? Pego contra el plano. Ese sería mi techo. Entonces, el techo es y más 2x igual 8, al cual debo despejarle la variable y porque estoy proyectando en xz. Entonces quedaría 8 menos 2x. 8 menos 2x. Así que este sería el techo en esa otra región y el piso vuelve a ser y igual 0. O sea, el piso no cambió. Si yo hago 8 menos 2x le resto 0, es 8 menos 2x. Y por lo tanto, el argumento de esta segunda integral es 8 menos 2x. Entonces, de pronto en este ejercicio no quedó tan complicado, pero en un sólido más, es que es un sólido bastante básico, en un sólido más difícil, podría ser que el no escoger la proyección adecuada sí te complique muchísimo los cálculos. Si usted se va a Wolfram Alpha o lo hace a mano y calcula esta suma de integrales, esa suma de integrales le va a dar exactamente lo mismo que daba esta integral y le va a dar lo mismo que da esta integral. Entonces, antes de pasar a hacer otro ejemplo, le doy un consejo para el video. Usted se supone que está viendo el video, entonces párelo. Vaya, calcule esta integral en Wolfram Alpha, calcule esta otra, tiene que darle lo mismo y luego vaya y calcule la suma de estas dos y también tiene que darle lo mismo. Esos tres resultados lo que significa es el volumen del sólido, pero espero que le haya quedado claro que en esta proyección, que esto fue proyectando en XZ, el asunto se complicó mucho más. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esto de las proyecciones. Voy a pasar a hacer, después de este ejemplo tan completo, vamos a pasar a razonar un momento sobre este otro sólido. Vean que este es el sólido compuesto por la superficie parabólica z igual a 4 menos x cuadrado, que es este techito que está aquí. Luego está esta cara plana que está aquí, que es 2y más z igual a 8. Esta de aquí es y igual a x. Y bueno, y los planos canónicos, que en ese caso está usando el piso, que es z igual a 0, y la parte de aquí atrás, que sería x igual 0. Ese es un sólido que en total tiene 5 caras, ¿verdad? Son sólidos 5 caras. Si me pongo a contar aristas, pues tengo un montón también, ¿verdad? Por aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y la de aquí 9. Tiene en total 9 aristas. Resulta que de esas 9 aristas, las únicas dos o las únicas aristas que no están en un plano canónico son las que están denotadas con C1 y C2. Entonces, esta que está aquí es C1 y esta es C2. Son las únicas que no están en un plano canónico. Así que la decisión de dónde es más fácil proyectar, dónde los cálculos van a ser más sencillos, depende del análisis de C1 y de C2 nada más. Entonces, por un momento, concentrémonos solamente en C1. Entonces, vamos a pensar un momento en C1, nada más. Entonces, vamos a poner dónde es fácil para efectos de C1. Resulta que C1, si usted le presta buena atención,
Notará que es la intersección entre esta cara plana, que es y igual a x, ajá, que es una superficie cilíndrica que sale del piso, ¿verdad? Sale de y igual a x. Y la otra superficie involucrada es z igual a 4 menos x cuadrado, que es una superficie cilíndrica más bien en variables xz. Así que esa superficie, esta de arriba, es fácil de proyectar en xz. Ok, ¿qué quiere decir esto? Que la curva C1 es fácil de proyectar a través de y igual a x porque me la lleva aquí al piso. Esa es la proyección en el piso de la curva C1, así caería ella en el piso. Va a caerle aquí encima como un segmento. Ok. Entonces, si uso a y igual a x, caería ahí. Si yo más bien uso la otra superficie cilíndrica, la otra voy a limpiar aquí, más bien toma y se la trae y la tira en su traza principal, que es la parábola que está ahí como punteadita, es la parábola z igual a 4 menos x cuadrado en el plano xz. ¿Ok? Caería la proyección de la curva roja, caería aquí. Entonces, significa que la curva C1 es fácil de proyectar en el piso, en XY, y es fácil de proyectar en XZ porque es donde las superficies cilíndricas me llevan. ¿Ok? Ahí es donde me llevan. ¿Dónde es más complicado proyectar C1? C1 sería entonces, por complemento, C1 sí es más difícil de proyectar. En el caso que no estoy contemplando aquí, sería en YZ. O sea, no sería una buena decisión en este sólido de entrada hacerlo en YZ. Ya ahí no huele bien. No porque no se pueda hacer, es porque me va a exigir más procedimiento. Ahora vamos a pasar a C2. En C2 vamos a pensar cuáles son las combinaciones fáciles. En C2, que es esta curva que está aquí, nótese que C2 es la intersección entre otra vez esta misma superficie cilíndrica y ahora el plano 2y más z igual a 8. ¿Qué significa eso? Significa que si fuera por la superficie cilíndrica, esta z igual a 4 menos x cuadrado la va a tomar y me la va a traer a su traza principal. O sea, C2 le va a pasar por encima a C1 y vuelve a caer en la traza principal. Así que fijo C2, donde es fácil proyectarla en primera instancia, es fácil proyectarla en XZ. Ujú. Eso pensando en la superficie Z igual a 4 menos X cuadrado. Si pienso en la otra superficie que es involucrada, que es este plano, ese plano va a agarrarla y se la va a llevar para allá a YZ y la va a tirar en su traza principal, que es un segmento. ¿Cuál segmento? Es este que esté claramente ve por acá. Es este segmentillo que le estoy tirando en verde. Ahí donde caería la proyección de C2. Entonces, C2 es fácil de proyectar en XZ y también es fácil de proyectar en YZ. ¿Dónde se complica C2? C2 se complicaría si la llevo al complemento de esto, que sería hacerlo en XY, o sea, llevarla al piso, que es el escenario complicado. No pensemos en los escenarios complicados por el momento. Pensemos entonces que si yo tomo la decisión en función de esta información que está aquí, ¿dónde es que debo proyectar la manera más sencilla de realizar ese sólido? Es proyectarlo, no es que es la única forma, es la más sencilla. Proyectarlo pues ya que tienen en común estos dos escenarios que ves acá. Veo que XZ es el escenario que se me sirve para C1 y que me sirve para C2. Por lo tanto, la proyección en XZ es la más sencilla. Hago el comentario porque de pronto
a veces el estudiante tiende a ser muy mañoso y todo lo tiende a tirar a X, Y nada más. Y no, hombre, vea, este sólido, la combinación más sencilla es llevarlo a X, Z. De hecho, la proyección de ese sólido en X, Z lo podemos ver en este momento en pantalla. Ahí está la proyección en XZ. ¿Qué es lo que pasa? Que tanto C2 como C1, de acuerdo con el análisis de hace rato, una le pasa por encima a la otra, cae encima de la traza principal de la parábola, que es Z igual a 4 menos X cuadrado, y tras de eso me genera una sola región, que es la misma que usted está visualizando aquí en la parte de la derecha. Entonces, la proyección del sólido es lindísimo, no me queda ninguna curva intermedia aquí, como que me hubiera quedado aquí una raya o algo. Si me hubiera quedado una raya, eso me obliga a cortar, me obliga a diseñar dos regiones, me obligaría a diseñar dos integrales y bla, 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 pero no está quedando eso, es una sola región limpiecitica. Entonces, yo con esta región fácilmente puedo montar el volumen del sólido. Por cierto, esa región me conviene claramente. Esa región tanto la puedo barrer como así, viéndola como simple X, o verla para acá, para verla como una simple Z. Es de las dos, es una región muy amable, ¿verdad? Es de las dos. Sin embargo, la voy a hacer hacia arriba por el motivo que si la veo como una simple X, tengo que despejar la Z y la Z ya la tengo despejada. Entonces, el asunto me sale gratuito. Entonces, lo que voy a decir es que el X varía de 0 a 2 y la Z, que la voy a ver como función de X, varía desde el eje que es 0 hasta pegar contra la parábola, que es Z igual a 4 menos X cuadrado. Esa sería la descripción de esta región en XZ. Y si ya estoy calculando el volumen del sólido, el volumen sería entonces la integral de 0 a 2, siguiendo ya estas desigualdades. Es la integral de 0 a 2, la integral de 0 hasta 4 menos x al cuadrado. Y ahora, ¿qué es lo que va a ir aquí? Es techo menos piso y con los diferenciales que van a hacer de z de x. Tienen que ponerle mucho cuidado a estos diferenciales, ¿verdad? Que estén bien colocaditos. Entonces me falta hacer techo menos piso. Para analizar eso es muy rápido. ¿Por qué es muy rápido? Porque yo solamente, como la región no me quedó cortada, si yo la región, digamos, si yo proyecté bien el sólido y la región no me quedó cortada, eso lo que significa es que el sólido con el cual estoy trabajando solamente tiene un piso y solamente tiene un techo. ¿Ok? De hecho, si yo me paro en la región y me vengo a lo largo del eje Y, que es el que está dando la altura, nótese que la primera superficie que pego es esta, que es esta cara plana. Así que significa que este que está aquí es el piso. Y si yo sigo, vamos con otro color. Si yo sigo, y de una vez voy a pegar contra esta otra. Aquí es donde estoy pegando contra el techo. Entonces, lo que me hace falta recordar por un momento es que esta superficie plana era y igual a x. Y esta, no me acuerdo, era como 2y más z igual a 8. Es 2y más z igual a 8. Entonces, la pregunta es, ¿qué tengo que despejarle a cada una de ellas? Sería la variable y, porque estoy proyectando en xz. La variable y despejada en el plano ya es y igual a x, es toda sin gracia. Y en el techo, la variable y despejada sería y igual a 8 menos z entre 2. Entonces, nótese que aquí me está quedando el techo y aquí me está quedando el piso. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para tener el argumento de la integral? A este 8 menos z medios, restarle x. Entonces, ¿cuál es el argumento de la integral? 8 menos z medios, restándole x. Ese es el argumento de la integral. Ya de ahí en adelante, si estás haciendo los cálculos a mano, pues lo que haces es tomar la primitiva esta con respecto a z y la evalúa de 0,4 menos x cuadrado y luego integra al final con respecto a x. O bien
le mete esta integral doble a algún programa, porque de pronto lo que nos está preocupando en este momento es la forma en que diseñamos, no tanto cómo ejecutar esos calculillos, ¿verdad? Pero es bueno que practique calcularlos, ¿verdad? Esta integral me da inmediatamente el volumen del sólido, me da el volumen de ese sólido en su versión más sencilla, utilizando su proyección más sencilla. Lo que es muy sano es que uno se cuestione qué hubiera pasado si uno agarra una de las otras proyecciones, y le comento que ahí ya la cosa se va a complicar. Por ejemplo, en este momento le estoy mostrando otra vez en pantalla el sólido, y si nos devolvemos un momento, recuerden que C1, yo voy a proyectar en XY, ¿verdad? Recuerde que C1 en XY es fácil, pero C2 en XY no está en las fáciles. Entonces significa que es C2 la que me va a dar mala vida. Póngale atención a eso. Cuando yo me voy a la proyección, nótese que C1 se me comportó fácil porque directamente caía en el segmento. Ya yo eso lo sabía, se me portaba fácil. El problema es C2. La proyección de C2 se dibuja aquí, ahí como usted lo está viendo. La pregunta que inmediatamente usted va a tener es, profesor, ¿y esta parábola cómo sé yo quién es? Porque la necesito. O sea, yo la necesito. Es natural que esa sea la proyección, ¿verdad? Porque si esa parábola yo la bajo, y ahí abajo se va a ver con una parábola también, ¿verdad? Entonces es razonable que sí se vea así como está ahí. El punto es que de una vez detecto que se me genera una complicación. ¿Por qué? Porque la proyección del sólido completo es todo este trapecio, pero en ese trapecio me quedó una curva en el centro. Al quedarme una curva en el centro significa que no hay forma de diseñar el volumen del sólido con una sola integral. Por fuerza hay que partir. Por fuerza tengo una región por acá y otra región por acá, porque debe haber un cambio, ya sea en el techo o en el piso. De hecho, en la figura se ve claramente que el cambio es en el techo. ¿Por qué? Porque tanto aquí como aquí, en los dos casos, el sólido está completamente pegado abajo. Es decir, en los dos casos, yo tengo bien claro que aquí el piso es z igual 0 y aquí también el piso es z igual 0. La diferencia es que cuando yo veo hacia arriba en la dirección del eje Z, aquí pego contra la cara plana. Entonces, aquí el techo más bien es 2y más z igual a 8. En cambio, en la parte de la izquierda, cuando yo veo hacia arriba, inmediatamente pego y a quién estoy viendo. Al que estoy viendo es a este fulano, que sería entonces el techo. ¿Lo ven? Hay un cambio en el techo, dependiendo la parte de donde yo me pare. ¿Ok? Entonces, vea que ya eso hay una complicación. Eso inmediatamente me dice, se le van a generar dos integrales. Y la siguiente complicación es, profesor, ¿y esta parábola cómo la genero yo? Porque como me fui a donde no era sencillo el asunto, esa parábola hay que construirla a pie. Esa parábola tendrías que venir para poderla construir e intersecar las superficies como le acabo de enseñar anteriormente. ¿Cuáles superficies? El plano 2y más z igual a 8, que es esta cara de aquí, que se corta contra esta superficie de aquí, que es z igual a 4 menos x cuadrado. Entonces se corta contra z igual a 4 menos x cuadrado. ¿Y qué variable hay que eliminar? Bueno, elimino z porque estoy proyectando en el piso, estoy proyectando en XY, entonces elimino la z. Si yo agarro esta z y la sustituyo acá, para eliminarla, lo que me quedaría entonces es 2y más 4 menos x cuadrado igual a 8. Es decir, 2y menos x cuadrado igual a 4. Lo puedo dejar así, sin ningún problema. O, por aquello que no se me confundan, observe que esto es exactamente lo mismo que decir 2y igual a 4 más x cuadrado, y lo que es lo mismo exactamente, decir y igual a 2 más un medio de x al cuadrado. Es lo mismo, todo eso es lo mismo. Y bueno,
Por eso que le acabo de explicar es que en el dibujo de la derecha dice que la parábola es y igual a 2 más x al cuadrado medios. De ahí es donde sale ese 2 más x cuadrado medios. ¿Ok? Y esto inmediatamente me manda la figura de la derecha. En la figura de la derecha, ahí están denotadas las dos regiones, un R1 y un R2. Y ojo, hasta hay que tener cuidado adicional, porque R1 yo no debería barrerlo como quiera. R1 debería barrerlo en la dirección paralela al eje Y para que no haya un cambio en las curvas. Por ejemplo, siguiendo esa dirección de los vectores, yo siempre voy de la línea del segmento y igual a x, que es el segmento verde, hasta la parábola anaranjada. Entonces no tengo una división en la región. En cambio, si yo me vengo paralelo al eje Y, aquí voy de eje a segmento, de eje a segmento, eje a segmento. Y cuando ya voy aquí, ya voy de parábola a segmento. Hay un corte aquí, ¿lo ven? Entonces, si yo barro en ese orden, me tendría que ahora agarrar a R1 y tras de eso partirla en dos. Es complicarse. Entonces, R1 me lo voy a llevar en esta dirección. A R1 me lo voy a llevar en esta dirección. La voy a ver como una simple X. Y bueno, R2 no tiene problemas. R2, si quiero, lo puedo hacer en esa misma dirección porque siempre voy de parábola a segmento, o lo hago aquí que sería de eje a parábola. O sea, R2 es tanto simple X como simple Y. Pues tal vez para no complicarme la vida, las dos las voy a leer en el mismo orden. La voy a leer las dos para acá. Entonces, si me dedico un momento a leer a R1, la lectura de R1 tendría el X variando de 0 a 2, porque esta es la variación de X, de 0 a 2 para efectos de R1. Y a Y lo voy a ver como función de X, es decir, necesito despejar la Y. Y la Y, nótese que arranca, no desde el eje, arranca desde este segmento verde. Así que arrancaría desde Y igual X. Iría desde Y igual X hasta la parábola anaranjada, que hay que despejarle la Y. Pero yo aquí la tengo gratis, despejada. Entonces, ¿qué sería? Iría desde X hasta 2 más X cuadrado medios. Esa sería la descripción a través de desigualdades de la región R1. La región R2, por su parte, también tiene el X variando de 0 a 2. Y ahora más bien la Y, que la veo como función de X, varía desde la parábola, que es 2 más X cuadrado medios, hasta este segmento que está aquí. Y ese segmento es Y igual a 4. Por lo tanto, iría desde la parábola hasta Y igual a 4. Y esta es la descripción para R2. Y ahora, si yo mezclo esta descripción con la explicación que dice aquí de techo y piso, estamos muy cerca de montar el volumen del sólido. Porque, por ejemplo, esto sería el volumen para efectos de R1, sería entonces la integral de 0 a 2, desde X hasta 2 más X cuadrado medios, de techo menos piso. Vea que R1 es esta región de aquí. Y yo dije que en R1, que es esta región de aquí, el techo era, hay que despejar la variable z, ¿verdad? Por cierto, hay que despejar la variable z porque es la que me está dando la altura. Entonces, en esta parte de aquí, el techo es z igual a 4 menos x cuadrado y el piso es z igual a 0. Entonces sería 4 menos x cuadrado menos 0. Entonces el argumento de esta integral sería simplemente 4 menos x cuadrado menos 0. Queda así, con diferenciales de y de x. De y de x. Más, ahora paso a R2, sería la integral de 0 a 2, la integral de 2 más x cuadrado medios hasta 4. Y ahora voy al otro, a R2. R2 es aquí, cuando estoy parado aquí. El piso sigue siendo z igual 0. El techo es esta. Y hay que despejarle la z, que es
8 menos 2y. Si yo a 8 menos 2y le resto este 0, me da 8 menos 2y. Entonces quedaría aquí que el argumento de esta otra integral es 8 menos 2y con diferenciales de y de x. No parece tan difícil, de hecho no lo es, pero si usted me pregunta a mí este procedimiento, ¿cómo lo ve con respecto a este? Yo supondría que usted me diga que este en XZ fue muchísimo más fácil. Lo que implica es que si usted calcula esta integral y luego va y calcula estas dos y la suma, tienen que dar lo mismo porque representan el volumen del sólido. Okay. Les comento que, bueno, como ya yo hice esta proyección, le insto para que usted me complete la proyección de ese sólido en YZ. Bajo el entendido, ve aquí el dibujo. De viaje se ve que el asunto se vuelve a complicar a como se me complicó en el piso. Si yo me devuelvo aquí atrás, recuerden que ahora, como voy a hacerlo en YZ, C2 se comporta fácil en YZ, ¿verdad? Pero resulta que C1 no. Ahora más bien es C1 el que me va a dar mala vida. Entonces, si yo me vengo para acá, uno ve que C2 se comporta lindísima porque le cae a este segmento que era 2y más z igual a 8. De una vez. Aquí está el segmento, ¿lo ven? El problema es que esta parábola de aquí, hay que averiguarla. Y para averiguarla, uno tendría que intersecar la superficie. Se los adelanto un poco. La superficie z igual a 4 menos x cuadrado. Véanlo aquí en el sólido original. Vean el sólido original. Estamos hablando de C1, así que la intersección de esta z igual a 4 menos x cuadrado contra el plano y igual a x. Entonces, regresando a donde estaba, sería z igual a 4 menos x cuadrado con el plano y igual a x. Y ahora de aquí tengo que eliminar la variable que no corresponde. Como estás proyectando en YZ, hay que eliminar la X. La eliminación de la X aquí es muy fácil porque Y es igual a X. Entonces simplemente de esta ecuación sustituyo acá y por ese motivo es que en el dibujo de la derecha dice que es Z igual a 4 menos Y cuadrado. O sea, no es que simplemente cambié la variable a lo loco, no. Es que como Y es igual a X, una de las superficies, entonces ahí simplemente sería cambiar la Y por X. Pero si aquí hubiera dicho Y igual a X más 1, pues aquí la parábola, perdón, si, por ejemplo, si hubiera sido Y igual a X más 1, entonces la X no se cambiaría por Y, la X se cambiaría por Y menos 1. Y aquí me quedaría Z igual a 4 menos Y menos 1 entre paréntesis elevado al cuadrado. ¿Ok? En ese escenario hipotético me refiero. Entonces ya aquí tienen la proyección, tienen las curvas, vuelves a tomar las decisiones correspondientes. Por ejemplo, R2, creo que para ustedes ya debe ser clarísimo que R2 por fuerza hay que barrerla es en esta dirección para no tener que cortarla. Es decir, a R2 me la vas a ver como una a R2 me la vas a ver como una simple Z, con la Z variando entre 0 y 4. ¿Lo ven? Me la vas a ver como una simple Z. Y por lo tanto vas a ver a Y como función de Z. ¿Saliendo desde dónde? Saliendo desde la parábola, permítame el abuso, hasta la recta. Yo tengo que ir a la parábola y a la recta y a ellos dos despejarle qué variable. La variable de Y porque estoy viendo a Y como función de Z. Entonces, si yo me vengo aquí a la recta y despejo la Y, sería Y igual a 8 menos Z medios. Y si me vengo a la parábola y despejo la Y, me queda que Y es igual a más menos la raíz cuadrada de 4 menos Z. Nótese que aquí estoy igualando a Y a algo positivo y a algo negativo. Como estoy trabajando en el primer octante, tomo la positiva. ¿Ok? Entonces, iría desde dónde? La parábola sería entonces y de z
iría desde raíz de 4 menos z, que es el despeje de la parábola, hasta 8 menos z medios. ¿Ok? Eso es para efectos de esa. Y para efectos de R1, les estoy adelantando bastante, para efectos de R1 sí usted puede verla en cualquiera de las dos direcciones. Podría ser que usted me diga, no, profesor, como aquella la barrí como una simple Z, esta la voy a hacer en el mismo orden. O bien que usted me diga, no, la voy a hacer en este orden porque si lo veo como una simple Y, entonces despejo la Z y el despeje de la Z aquí sale gratis. Lo ven, ya está hecho. Entonces, eso es decisión suya. Se puede hacer cualquiera de las dos maneras. Digamos que como para respetarle aquí el orden en que hice, cosa que no tiene por qué ser así, pero me le voy a ir también como una simple Z. En cuyo caso, para efectos de R1, entonces el Z variaría también de 0 a 4. El Z varía de 0 a 4. Y la Y variaría desde el eje, o sea, arranca desde 0 hasta pegar contra la misma parábola. Entonces iría el Y como función de Z, iría desde 0 hasta la misma parábola que es 4 menos Z. Y igual a 4 menos Z. Esa sería la descripción a través de desigualdades de esas dos regiones. Y bueno, les soy sincero, ustedes en realidad pueden practicar muchos otros sólidos. Entonces, estoy tan cerca de terminar el sólido que voy a plantearlo. O sea, voy a terminar el planteo del volumen. Entonces sería el volumen para efectos de la primera región sería la integral de 0 a 4, desde 0 hasta la raíz de 4 menos z. Esa sería la descripción de este. Ajá. Los diferenciales entonces serían de y de z. Más, ya casi le rellenamos el argumento. La otra integral sería de 0 a 4, desde la raíz de 4 menos z hasta 8 menos z medios. Le pongo el argumento. Y aquí otra vez va a ir de y de z. Entonces lo que me falta es rellenar esos argumentos, es decir, identificar quién es el techo y quién es el piso. Si me voy un momento y me concentro solamente en R1, R1 es esta región. ¿Ok? Entonces, nótese que aquí, si yo me paro aquí en el fondo, en R1, el sólido, de hecho, tanto en R1 como R2, el sólido está completamente pegado. Es decir, en los dos casos, el piso es completamente el plano canónico de X igual 0, completamente. ¿Ok? Pero cuando yo me vengo en la dirección del eje X, aquí, dirección del eje X, aquí yo pego, es contra la cara plana. Entonces, para efectos de esa región, el techo es el plano Y igual X. Y luego, para la otra región, cuando yo agarro para acá, paralelo al eje X, el techo, más bien aquí, estoy pegando el techo, estoy pegando contra la superficie Z igual a 4 menos X cuadrado. ¿Lo ven? Hay un cambio en el techo. Aquí estoy pegando contra Z igual a 4 menos X cuadrado. ¿Qué tengo que hacer con esas dos ecuaciones? Despejar la X. La de arriba es toda sin gracia. El despeje de X es Y. Y el de aquí, el despeje de X, no es tan sin gracia porque tira un más menos, que es raíz de 4 menos Z. Pero bueno, por el mismo argumento que he estado colocando, estoy trabajando en el primer octante, por lo tanto en ese caso sería la raíz positiva. Así que sería esta raíz positiva, que es el techo, restarle 0. O sea, depende, vea que estos son techos, ¿verdad? Este es techo y este es techo. Entonces, cuando estoy en R1, sería agarrar este techo que es Y y restarle 0. Así que el argumento de esta integral simplemente es una Y. Y el argumento de la otra integral asociada a R2, en R2 el techo es este y el piso es Y igual 0. Si a este argumento le resto 0, entonces lo que me quedaría aquí es raíz de 4 menos Z. Le repito lo que dije hace ratos. Le insto para que ahora use un programa para calcular estas dos integrales. Si usted va y calcula esas dos integrales, suma los resultados
y resulta entonces que lo que le va a dar es exactamente lo mismo que daba la suma de estas dos integrales y queda exactamente lo mismo que esta otra integral más sencillita, que en todos los casos es el volumen del sólido. Cierro el video indicándoles que por aquí les dejo, espero que haya quedado completamente claro, pero les dejo un ejemplo adicional para que ustedes, bueno, un ejemplo no, un ejercicio para que lo resuelvan por su cuenta. Muchas gracias.